¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que bien. Aquí juntos nuevamente a través de la tecnología para juntos nuevamente, como decimos, estudiar la palabra de Dios. Estamos listos allí en el capítulo 19 de Mateo con Biblia en mano, lápiz, pluma, papel, lo que tengamos para tomar notas, cómodamente sentados y de una vez entrando en el estudio de la palabra de Dios y siempre dedicando este tiempo a Él para que sea Él quien nos guíe a toda verdad. Padre amado, bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en tu presencia y a través de tu palabra ser instruidos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, Dios, que podamos comprender tu palabra y sobre todo, Señor, que la podamos aplicar, vivirla, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, aquí en el capítulo 19 de Mateo, estamos ya en los últimos versículos de este capítulo, vamos a volver a leerlo, ya lo habíamos empezado a considerar la vez pasada, pero leemos nuevamente el pasaje y continuamos allí donde nos quedamos. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ya habíamos comenzado a considerar este texto que se refiere a esa pregunta que hace Pedro cuando Jesús habla de toda esta situación de la dificultad para los ricos de entrar en el reino de los cielos a raíz del encuentro con el joven rico. Y Pedro, ante esa situación que acaba de presenciar con respecto al joven rico, de que que Jesús le plantea que venda todo de él a los pobres y le siguiera para entrar en la vida eterna, Pedro dice, bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿qué vamos a recibir? Esa es la pregunta que tuvimos ya considerando en la ocasión pasada y vimos cuál era el raciocinio que tenían los judíos en la época de Jesús de esto de un reino terrenal para Israel, el cual, como dijimos, va a ser pospuesto hasta la época del reino milenial. Todo eso lo explicamos la vez pasada. Entonces vamos a continuar para ver la respuesta que le da Jesús a Pedro. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro, ¿qué van a recibir por haberle seguido y haber dejado todo para seguirle? Jesús entonces va a responder a esta pregunta y la va a responder en dos fases. La primera está en Mateo 19:28, en donde se refiere a recompensas específicamente para los apóstoles. Porque si tú lo ves, aquí lo dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Lo ves? O sea que esta promesa de Mateo 19:28 atañe específicamente a los 12 apóstoles. Enseguida explicaremos por qué 12 si sabes que está Judas entre ellos. Pero bueno, por ahora quédate con esto que Mateo 19:28 se refiere a los 12 apóstoles específicamente. Esto de juzgar a las tribus de Israel es una promesa para los 12 apóstoles. Pero a renglón seguido, en el versículo 29, va a decir que cualquiera que haya dejado tal y tal y tal y tal por mi nombre recibirá. Entonces, la promesa que enseguida vamos a estudiar de Mateo 19:29 se habla de recompensas para todos los creyentes. Entonces, no confundamos, esta promesa de Mateo 19:28 es para los 12 apóstoles, habla específicamente de 12 tronos,
Pero la que vamos a ver a continuación de 19 a 29 es para todos los creyentes. Ahí sí estamos nosotros incluidos, para que distingamos una cosa de otra. Y aquí entonces Jesús está diciendo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, entonces ahí se está refiriendo a la renovación de la creación, o sea, los nuevos cielos y nueva tierra, descritos en pasajes como en Isaías 65, 17, por ejemplo, que dice, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y en Isaías 66, 22 dice que como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago. Y también en Romanos 8, 19 al 22, habla de la condición de la tierra actualmente o de la creación actualmente y de lo que espera esa creación, precisamente esa regeneración. Dice en Romanos 8, en el 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, dice el 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que toda la creación va a ser regenerada y en este momento está todavía bajo el efecto del pecado, pero al ser regenerada va todo eso a cambiar. En 2 de Pedro 3:13 también leemos que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y en Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 5, vamos a leer solamente el versículo 1, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces va a haber una regeneración de todas las cosas en su tiempo y eso va a traer una nueva tierra y unos cielos nuevos. Es interesante que esta palabra regeneración que aparece aquí en este texto, esta palabra solo aparece dos veces, esta palabra griega solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí refiriéndose a la regeneración de la creación y en Tito 3:5 refiriéndose a la regeneración del ser humano cuando viene a Cristo. Fíjate qué interesante que se utiliza el mismo término para ambas situaciones. Un cambio tan radical que implican la misma palabra. La palabra es palingenesia. Palingenesia que está compuesta de dos raíces, palin que significa de nuevo y genesia que es nacer. En Tito 3:5, para que tengas una comparación, dice en Tito 3:5 que nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Lo ves? Ahí está la palabra paligenesia. Solo aparece en ese pasaje de Tito refiriéndose al nuevo nacimiento, en el caso del creyente, y acá en el caso de la nueva tierra y los nuevos cielos que el Señor va a traer en su momento, hablando de la regeneración de todas las cosas. Pues a ese tiempo es en ese tiempo cuando dice el Señor que se va a cumplir todas estas cosas, pero dice más, no dice solamente en ese tiempo. Fíjate qué más dice. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, dice en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice ahí vosotros que me habéis seguido, también os sentaré en 12 tronos para jugar, pero a las 12 tribus de Israel. Es decir, que en ese tiempo va a haber un acontecimiento. Jesús, el Hijo del Hombre, descenderá y se sentará en trono de gloria para hacer juicio sobre las naciones. Ese será el objetivo de ese acontecimiento. Entonces, esto se refiere al periodo que va a ir ciertamente hasta el cielo nuevo y tierra nueva, pero que inicia con la venida de Cristo para juzgar. Este episodio, este tema lo vamos a encontrar en textos como en Mateo 16:27, Mateo 16:27, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y acabará con sus enemigos e instaurará el reino milenial. Dice también en Mateo 25,
31 al 46. Leemos específicamente en el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ve? En su trono de gloria, que es al que se refiere aquí en Mateo. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolos unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. A eso se refiere. También en Hechos 3, 20 al 21, dice que y él, o sea, Dios Padre, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien en cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, que tiene un equivalente con regeneración, restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Es decir, que hasta ese tiempo el Señor Jesucristo está en los cielos y descenderá para hacer juicio sobre las naciones e instaurar su reino terrenal de 1000 años. Antes que entonces sí venga el periodo final, la eternidad con cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, en este periodo es que se refiere a Jesucristo cuando dice que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, es decir, los 12 apóstoles que le han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, aquí dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que habrá tronos donde se sentarán los 12 apóstoles para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Y esa función de juzgar tiene que ver más bien con una función de gobernar, como lo hacían los jueces. Recordarás en el Antiguo Testamento el periodo de los jueces que juzgaban, como Samuel. Tenía una función de juzgar conflictos entre una persona u otra, entre una tribu u otra, etcétera. Y es una función más bien como de un gobernador. Esa es una función de gobernar, más que de que van a ser jueces para decir quién es salvo y quién no salvo. Eso no tiene nada que ver, porque esas son funciones que solo le toca a Dios. Ellos lo que van a tener es una función como de gobernadores sobre las 12 tribus de Israel, como veremos en el tiempo del milenio. Esta función y esta autoridad que le confiere el Señor con 12 tronos para juzgar sobre Israel, la vemos ya en Lucas 22, 28 al 30. En Lucas 22, 28 al 30 leemos, vosotros sois, le dice Jesús a los apóstoles, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Yo pues os asigno un reino para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya ahí se los anunciaba Jesús a los apóstoles. Esto, como decimos, se va a cumplir en el milenio, que es de lo que habla el capítulo 20 de Apocalipsis, donde leemos en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, que son los 12 apóstoles. Es tan importante el rol que los 12 apóstoles cumplirán o cumplieron en la iglesia del Señor como los fundadores de la iglesia primitiva, es decir, aquellos a quien Jesús, la piedra fundamental, dejó para ser precisamente el fundamento sobre el cual se fuera edificando la iglesia. Es tan importante este rol que es reconocido inclusive en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, 12 al 14, vemos referente a la Nueva Jerusalén que dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y dice el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, como vemos, hay un reconocimiento para estos 12 apóstoles en el sentido que se les ve representados en los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén como precisamente figuras de que son cimientos de la iglesia, de tal manera que ahí aparecen sus nombres en el final de los tiempos. Entonces hay un reconocimiento, una recompensa muy importante para estos 12 apóstoles. Y dice que ellos van a gobernar, juzgar
sobre las 12 tribus de Israel, refiriéndose aquí al Israel restaurado, al que va a estar como nación delante de Cristo en el reino milenial. Recordar que cuando Cristo venga en su segunda venida, ponga su pie sobre el monte de los olivos, destruya a los enemigos de Israel que se habrán reunido en el Armagedón y entonces libere a la nación de Israel de todos estos enemigos, entonces dice en Zacarías que mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque se dan cuenta que ese verdaderamente al que habían rechazado por tantos años es el Mesías, y entonces le reconocerán y ahí será restaurado como nación Israel delante de Dios, y ahí entonces comenzarán a disfrutar del reino milenial como la nación principal, cabeza de naciones, capital en Jerusalén para toda la humanidad. De esto habla Romanos 11:26, donde dice que luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, porque le reconocerán como el Mesías. Obviamente puede haber algunos que no lo van a hacer, pero habrá un núcleo tan mayoritario que entonces se reconocerá a Israel como nación, como una nación de Dios. Entonces ahí se habla en Gálatas 6:16 de el Israel de Dios, porque es ya el Israel como nación que reconoce a Jesucristo como su Mesías. No todos los descendientes de Abraham son salvos, porque muchos de ellos no le reconocerán, pero ciertamente toda la gran nación de Israel que sí le reconocerá será el Israel de Dios, y este Israel restaurado es al que se refiere aquí el texto con las 12 tribus de Israel, sobre las cuales en el reino milenial juzgarán o gobernarán los 12 apóstoles. Y esto será, como digo, en el reino milenial de Cristo. Reino que se ve establecido en Apocalipsis 20, 1 al 4. Leemos en Apocalipsis 20, verso 1, que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dice el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en este reino de 1000 años, el reino milenial, es cuando los 12 apóstoles van a estar en una posición de autoridad en Jerusalén, juzgando, gobernando sobre las 12 tribus de Israel, sobre el pueblo de la nación de Israel, el Israel de Dios, y Jesucristo como rey, no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra, pero ellos específicamente como gobernadores sobre la nación de Israel en Jerusalén. Ahora bien, aquí a hacer la aclaración de que hay 12 tronos, y alguno preguntará, pero ¿qué pasó con Judas? Judas no puede entrar en este grupo porque sabemos en lo que terminó. Pues ciertamente Judas no está incluido aquí, pero recordemos que Judas fue sustituido. Allá en el capítulo 1 de Hechos 1, 15 al 26, Hechos 1, 15 al 26, Pedro se levanta y dice allá en el aposento alto, es necesario escoger a uno que sustituya a Judas, y escogen a Matías. Eso está en Hechos 1, 15 al 26. Entonces Matías sustituye a Judas y por tanto el número de 12 se mantiene. Por eso se mantiene el número de 12 a pesar de que Judas se excluyó. Ahora, paréntesis, algunos arguyen que no puede ser Matías porque de Matías no se escucha más nada en el Nuevo Testamento, solo que lo escogieron. Tiene que ser Pablo porque Pablo sí hizo, fue y vino y tal y cual. No tenemos por qué ponernos a discutir sobre ese punto porque realmente no tiene sentido, no hay base para poder argumentar en un punto hacia uno o hacia otro sentido, pero el hecho más importante aquí para reconocer que son 12 los tronos es que Judas fue sustituido en su momento. Así que para que eso no te cause ruido. Ahora, otro punto que queremos dejar aquí aclarado. Cuando hablamos de 12 tronos, quizás se nos viene a la mente los 24 tronos que hay allá en Apocalipsis capítulo 4. Recordarán que en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, se habla de 24 tronos con 24 ancianos. Dice así Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos,
y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. De tal manera que esos 24 tronos puede que a algunos les suene, pero no tiene nada que ver con los apóstoles, no tiene nada que ver con estos 12 tronos de que habla Jesús aquí en este pasaje en Mateo. Los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4, su función no es la de juzgar o gobernar, como es la de los 12 apóstoles, como expresa el Señor aquí, sino que su función va a ser la función de sacerdotes, de adorar al Señor. Entonces no representan a los apóstoles, sino que es una representación de la iglesia como un reino de sacerdotes, como lo dice Primera de Pedro 2:9, que le dice a la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Es decir, la iglesia como un real sacerdocio está representada en esos 24 ancianos, que dice que toman su corona y la arrojan a los pies del Señor, y ellos mismos se postran en una función de adoración. Entonces, su función, la función de estos 24 ancianos en Apocalipsis 4 es la función de sacerdotes. Y recordando que eran 24 las clases sacerdotales establecidas por David en el Antiguo Testamento. Eso lo puedes leer en Primero de Crónicas 24, 1 al 18. Primero de Crónicas 24, 1 al 18, dice que eran 24 las clases sacerdotales que fue establecida en el Antiguo Testamento. Entonces, estos 24 ancianos representan un reino de sacerdotes como es la iglesia. Así que son una representación de la iglesia en su función de adoración a Dios. Y además también es muy significativo a este respecto, que Juan ve esta imagen de los 24 ancianos en el cielo, en una función de adoración, justamente después que es ascendido, arrebatado prácticamente al cielo. En Apocalipsis 4, 1 al 2, dice Juan, que estaba en la isla de Patmos, que en un instante, en el espíritu, él fue llevado al cielo. Eso es una imagen muy gráfica del arrebatamiento de la iglesia. Entonces Juan, como representante de la iglesia, es llevado al cielo e inmediatamente ve a estos 24 ancianos adorando a Dios, como lo va a hacer la iglesia. Obviamente después que pase por el tribunal de Cristo y todo eso, que no es el tema de esta lección. Pero el punto es que estos 24 ancianos serían más bien esa representación de la iglesia que ha sido llevada al cielo, como dicen primera a Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17, que ocurrirá ese arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, en donde dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor por toda la eternidad. Entonces, es inmediatamente después que Juan es llevado al cielo, en figura esta del arrebatamiento de la iglesia, que enseguida está los 24 ancianos adorando ante el trono como representante de la iglesia que ha sido trasladada al cielo. Mientras que los 12 apóstoles, como hemos venido diciendo, van a estar en una función de gobernar, de juzgar a las 12 tribus de Israel durante el reino milenial en la tierra. Así que los 24 ancianos serían más bien una representación de la iglesia y no tendría que ver con los 12 tronos de acá que Jesús les habla a los apóstoles que van a tener durante la restauración, en este caso en el reino milenial. Un último punto de aclaración es que en Primera Corintios, capítulo 6, 2 al 3, se declara que los creyentes en general tendremos funciones de gobernar sobre el mundo y los ángeles. Fíjate en Primera Corintios 6, capítulo 6, los versos 2 al 3 dice Pablo a los creyentes de Corintio: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, estos son pasajes un poquito difíciles de poder interpretar, pero lo que sí es cierto es que la palabra de Dios habla de una función de tipo gubernamental, de jueces en alguna medida, no jueces para decidir quién es salvo y quién no lo es, sino una función de tipo administrativa en alguna medida de los creyentes sobre el mundo en general, e incluso dice sobre los ángeles. Fíjate, a una función de autoridad en esa restauración de todos los tiempos.
Incluso algunos ven una alusión a esta función de gobernar, de ejercer autoridad de los creyentes en la regeneración de las cosas en los tiempos postreros, ven alguna alusión a esto en la parábola de las 10 minas que vemos en Lucas 19, 11 al 27. Lucas 19, 11 al 27, que es la parábola de las 10 minas, por ejemplo, en el 16 dice, de Lucas 19, dice Lucas 19, 16, esto dentro de la parábola, ¿no? Que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Ves? Una función de gobernar. Y en el 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No podemos ser muy categóricos en esto, pero algunos sugieren que esto ya da ideas también de esa función que dice 1 Corintios 6, 2 al 3, que los creyentes inclusive tendremos alguna función de autoridad en la restauración de las cosas. Recordemos que las parábolas no están para sacar de cada detalle de ellas una verdad espiritual, pero bueno, en lo que te pueda servir, ahí hay una alusión que algunos ven, como lo dicen, un guiño a esa función de gobernar que vamos a tener en algún momento en la eternidad los creyentes. Así es. Y dice además, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí ya entonces hay una promesa para todos los creyentes, no solamente para los 12 apóstoles. Esta promesa, por lo decimos, es para todos los que en esta vida han elegido a Cristo sobre toda cosa y persona. Como dice Mateo 10:37, decía Jesús, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y no se trata de rechazar a tu familia, todo lo contrario. Cuando vienes a Cristo más le amas, pero es la idea de que amas a Cristo por encima de todo. Eso es lo que quiere decir esa hipérbole, ¿no? Que hace el Señor allí. Entonces se trata de que aquellos que han puesto a Jesucristo por encima de cualquiera otra cosa, persona, situación a nivel terrenal, cuando lo ponemos él como primero, no quiere decir que desechamos lo demás, sino que él está de primero. Entonces, para todos nosotros es esta promesa. Y dice Jesús, por mi nombre, que quiere decir por mi causa. Es decir, porque el nombre de Jesús indica a Jesús mismo. Entonces, cuando habla de Jesús, que hayan dejado cualquier otra cosa, o sea, lo hayan puesto por debajo de Jesús mismo, por su nombre, es decir, por él mismo. Su nombre lo representa a él. En Marcos 10:29, por ejemplo, dice, por mi causa, en Marcos 10:29. Cuando dice aquí, por mi nombre, Marcos 10:29, que es el pasaje paralelo, dice por mi causa, es decir, por causa de Jesús. Quien haya puesto a Jesús por encima, entonces, de cualquier otra cosa, entonces para él es esta promesa. Y no se trata, aclaramos, de dejar familia y posesiones por un equivocado misticismo. No se trata como hacían estos, y algunos todavía lo hacen por una conducta mal entendida de que tengo que dejarlo todo y abandonar a mi familia, irme a un monasterio y encerrarme allá para poder estar bien con Dios, o abandonar todas mis posesiones para irme al desierto como hacían los monjes en la antigüedad. No se trata de eso. Se trata sencillamente de poner a Jesús en primer lugar por encima de cualquier otra persona o cosa terrenal. En ese sentido, decir que la palabra de Dios nos anima a amar a nuestra familia y sustentar a nuestra familia más que abandonarla, pero siempre teniendo a Cristo en primer lugar. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que la palabra de Dios jamás nos manda a meternos en monasterios, allá aislarnos del mundo, abandonarlo todo, abandonar a nuestra familia, todo lo contrario. Servimos a Dios, pero tenemos que amar a nuestra familia. Y ciertamente el amar a Cristo, ese amor verdadero, nos hará amar más y de mejor manera a nuestra familia. Vamos a detenernos aquí por hoy, vamos a continuar en esta promesa para todos aquellos que hemos elegido a Cristo como nuestro primer amor.
y vamos a ver las ricas bendiciones que esto entraña para todos nosotros. Hasta esa nueva ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.